Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con el futuro es tu porvenir. Es tu Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos hoy viernes a un programa particular, un programa especial que vamos a hacer de Habla el Pueblo, porque este domingo son las elecciones en Argentina y nosotros queremos dedicarle los dos primeros bloques al tema de las elecciones en Argentina porque consideramos que hay una similitud importante con nuestro país, en realidad con la mayor parte del continente, y es importante analizar una realidad como la que se está viviendo en este país de Argentina. Vamos primero con las noticias. El Perú siempre está bien informado en Habla el Pueblo. Las noticias nos las trae Yanina. Yani, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos de inmediato a conocer cuáles son las noticias más destacadas de hoy. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone la derogatoria del decreto legislativo que permitía realizar convenios de administración de bienes culturales. El exalcalde distrital de Alto de la Alianza, Willy Méndez, fue acusado de encabezar una red criminal para apropiarse de recursos del municipio que eran usados para pago de personal que apoyaría su campaña política a finales de 2014. El procurador anticorrupción Joel Segura se mostró preocupado por la destitución de la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe y le mostró su solidaridad y dijo que esta destitución pone en riesgo la estabilidad y autonomía con las procuradurías a nivel nacional. Dirigentes de Solidaridad Nacional negaron enfáticamente que el suspendido congresista José Luna sea su candidato para las próximas elecciones, pese a que el legislador colocó grandes y costosos carteles con promoción de campaña. El huracán Patricia, el más fuerte de la historia, llegó al suroeste de México, convertido en una monstruosa tormenta de categoría 5. Según los meteorólogos, Patricia podría causar una catástrofe al tocar tierra en las próximas horas. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Señor director, vamos a ver cómo hemos titulado este primer bloque para empezar de inmediato dándoles información de lo que será este 25 de octubre, elecciones en Argentina. Elecciones Argentina 2015. Cerca, un poquito más de 32 millones de argentinos van a acudir a las urnas este domingo, desde muy tempranas horas, para los mayores de 18 años de manera obligatoria. Para los menores de 18, es decir, los de 16 y 17 que ahora votan en Argentina, de manera voluntaria. Lo que buscan es a quien suplirá en el puesto, quien tendrá el puesto de presidente de la República en la Casa Rosada de Buenos Aires. Para conversar de este tema tenemos, como siempre, a un internacionalista importante que nos ha estado acompañando las últimas fechas que hemos conversado sobre este tema. Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor, bienvenido al programa, es un gusto. Encantado de estar con ustedes, José. Está también don Julián Cortés, que nos va a acompañar en el análisis y el debate en esta jornada. Don Julián, buenas noches. Buenas noches a todo el país. A ver, doctor, empezamos por usted. ¿Cómo ha visto en estos días el panorama? ¿Ha habido algún cambio? Yo he estado escuchando en temas de propuestas, por lo menos, y me ha dado la impresión que en las últimas 72 horas, tal vez, he visto un mensaje más conciliador por parte de Macri, ¿no? Un hombre que ya no está diciendo tanto vamos a transformar, sino está diciendo vamos a cambiar lo que hay que cambiar y vamos a mantener lo que hay que mantener. Bueno, creo que tus impresiones son bastante cuerdas porque lo que hemos visto en las últimas horas, tú sabes que los candidatos están siempre hasta el último minuto detrás de los votos. Y entonces lo que estamos viendo efectivamente es a un Macri que habla de un cambio, pero
promete no cambiar, valga la redundancia, aquello que esté bien hecho. Entonces ahí vemos un giro en un candidato que busca, como es lugar, pasar la barrera del 30%, llegar al 31% y con ello, José, hackear a la eventual posición de un Daniel Scioli que podría, según la última encuesta, pasar el 40%, con lo cual no llegaría en esa franja de 10% de Daniel Scioli a confirmarse como presidente. Entonces, y lo mismo hemos visto con Massa, el tercero de los candidatos. Entonces, creo que hay dos cosas sustantivas que van a advertirnos de aquí al domingo. De un lado, esta suerte de tirar a la izquierda de los tres candidatos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, está muy en la mesa en estas últimas horas la legitimidad del proceso electoral. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el marco de la OEA, ha habido una reunión en el propio marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No quiso participar nunca el gobierno argentino, se ha querido desdibujar el objeto central, que es buscar que las elecciones sean lo más límpidas posibles, ¿no es cierto? Y de otro lado, el acuse de que el acto mismo del sufragio podría tender a ciertos niveles de adulteración de los votos. Recordemos que en Argentina el escrutinio mismo no es por ánfora, sino por las actas. Es una cosa distinta, y entonces aquí el trabajo es mucho más riguroso, mucho más técnico, y tomará buena parte del trabajo, del proceso electoral mismo, para tener evidentemente un resultado electoral que confirme, ¿no es cierto?, limpiamente quién podría hacerse presidente de Argentina, o en su caso pasar los dos a la segunda elección con el balotazo del 22 de noviembre. Sí, eso es lo que se espera. Son dos candidatos fuertes, digamos. Hay tres que están arriba. En las últimas horas, como bien señalaba el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ha habido una encuesta, hasta donde se han podido dibujar las encuestas, o nos han podido dar, y creo que el candidato Massa, que es el tercer candidato, ha subido un poquito, ¿no? Ha tenido una trepada. Es un experonista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Renunció al peronismo, pero comparte muchas cosas con el gobierno de los Kirchner. Ha sido el jefe de gabinete del gobierno de Kirchner, entonces, claro, muy involucrado en la primera etapa. O sea, lo cual querría decir que si se va a una segunda vuelta Macri con Scioli, probablemente la gente que apuesta por Massa podría apostar por Scioli. Creo que esa es la tendencia, porque hasta último minuto la pretendida asociación de un Macri con Massa no se ve por ningún lado. No hay por ningún lado asociación. Don Julián Cortés, ¿cómo ve usted el panorama? Bien, el debate del comienzo de este mes dejó algunas lecciones. 5 candidatos se enfrentaron en un debate, pero no fue Scioli. No fue Scioli. No fue Scioli. Los 5, por supuesto, se dedicaron a cuestionar y a criticar a Scioli, ¿no? ¿Quién es Scioli? ¿A quién representa? Scioli representa, si bien es cierto, al oficialismo, pero ya no al kirchnerismo. En los últimos 12 años en Argentina, el kirchnerismo ha sido representado por personas vinculadas directamente a Kirchner, ¿no? Por personas, primero fue su viuda, y así sucesivamente. El kirchnerismo ha manejado casi personalmente el Estado argentino. Y en junio pasado, la presidenta se encuentra frente a la posibilidad de la sucesión. ¿A quién le encarga la sucesión? Es así como surge Scioli, un gobernador de Buenos Aires que no es precisamente de los fundadores del kirchnerismo. Pero ojo que fue vicepresidente, ¿eh? Sí, pero no está entre los fundadores. Por eso es que en la vicepresidencia ubican a Zanini, ¿no? Que sí es kirchnerista desde el comienzo. Muy bien, ¿no?
Vamos a ver qué nos dice Mario de la Roca, y me dirá él si estoy pronunciando bien su apellido. Es un historiador y periodista argentino que está en contacto con nosotros desde Buenos Aires para que nos cuente cómo van las cosas allá en Argentina. Mario de la Roca, bienvenido. Saludos, señor Rocha, saludos a la audiencia, ¿cómo está? Bien, bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿cómo está el panorama de hoy viernes a estas horas, a escasas horas ya de las elecciones del día domingo? Sí, con gran apasionamiento, con gran expectativa, esperando las elecciones de la primera vuelta del día domingo. Y bueno, las encuestas están dando sus últimos resultados, aunque las diferencias de las encuestas se miden 2 puntos porcentuales para arriba o para abajo, o sea que los resultados están reñidos, no por la diferencia que existe entre el oficialismo y la segunda fuerza, que es una diferencia que fue en las elecciones PASO, que son elecciones internas en la Argentina, que fue de 8.5, sino que están reñidas en cuanto a saber si el oficialismo se va a imponer o no en primera vuelta y si habrá o no segunda vuelta. Mario, en el Perú normalmente cuando hay elecciones, y nosotros estamos entrando a una etapa preelectoral, dicho sea de paso, aquí Sí. A los candidatos un poco se les pone carteles, ¿no? El candidato de la honestidad, el candidato de los ricos, el candidato de la izquierda. ¿Cómo se maneja esto en Argentina? La Argentina ha tenido una historia, yo soy historiador, ha tenido una historia de alternancia entre dictaduras militares y democracias. Hace 30 años recuperamos la democracia y desde hace 30 años se ve por primera vez casi el enfrentamiento entre 2 modelos bien distintos de país. La continuidad de 12 años del oficialismo que gobernó durante 3 mandatos, y una propuesta centrada en el Frente Cambiemos, con la candidatura de Mauricio Macri, diametralmente opuesta a la propuesta del oficialismo. Por eso decía que las elecciones tienen un gran apasionamiento, un grado de politización importante, lo cual me parece sano para el proceso de ciudadanización de la Argentina. Esos 2 modelos son distintos. Podríamos hablar mucho, pero básicamente centrar en que hoy sabemos, seguramente pasa en el Perú, pasa en toda América Latina, sabemos que la economía es como el área, la disciplina que modela un poco la sociedad. Cuando la economía está tranquila, la sociedad puede vivir, transitar la sociedad, la cultura, el goce de la vida, toda una serie de cosas con mayor tranquilidad. Por lo tanto, la economía modela mucho el curso de un país. Y los proyectos que hay en danza son muy distintos. O se conserva cierto modelo económico que viene desde hace 12 años, o se cambia a un modelo diametralmente opuesto, que es muy parecido al modelo que tuvo la Argentina en los años 90, de una apertura indiscriminada al exterior, una política económica basada en el endeudamiento, en las privatizaciones de los servicios públicos. Y bueno, desde hace 12 años se viene en otro modelo más de independencia económica, de soberanía política, de integración a América Latina. Y bueno, y estamos en un contexto internacional complejo, además, que incide sobre todo en nuestros países, ¿no? Sí, sin ninguna sobre duda. Perú, sobre Brasil, sobre toda América Latina. Sabemos de la crisis existente en Europa, la crisis existente en Estados Unidos, Que golpea a todos, ¿no? La emergencia de China como país que puede llegar a una hegemonía a nivel mundial dentro de muy poco tiempo, el papel que está jugando Rusia. O sea, hay un orden internacional que también influye mucho económicamente en los países, y la Argentina ha tenido una crisis muy fuerte en el año 2001, casi terminal, y la gente elige a veces tener cierta estabilidad de los gobiernos y no andar, como se dice en la Argentina, a los tumbos, ¿no?
Entonces, esa parecería ser la tendencia que va adoptando el electorado hacia el día domingo. Mario, te hago una pregunta final, por favor. La semana pasada conversamos con Fabiana Scherer, colega tuya de Argentina, de La Nación, ¿Sí? Y nos contaba algo que ocurre también en el Perú, en épocas electorales, ¿no es cierto? Y es la fijación o la línea de los medios de comunicación, sobre todo cuando hay grandes conglomerados. En el Perú es el conglomerado del comercio, en tu país el del Clarín, que se disputan también entre ellos una especie de batallita a las elecciones. ¿Cómo se está manejando esto a 72 horas de las elecciones presidenciales suyas? Porque es importante lo que digan las portadas también, ¿no? Sí, aquí en Argentina tenemos medios corporativos, hay una ley de medios que está en proceso de implementación por parte del gobierno nacional para descentralizar un poco el poder monopólico de los medios de comunicación, pero hoy siguen teniendo una gran influencia, junto a otros medios corporativos económicos que tienden a influir en las decisiones electorales. Ahí hay un panorama complejo, porque en realidad los medios corporativos económicos hubieran querido que en general el candidato fuera el segundo que obtuvo el caudal electoral de Mauricio Macri, que el segundo hubiera sido un candidato proveniente de las fuerzas del kirchnerismo, del peronismo, del oficialismo hoy existente, que es Sergio Massa. Sin embargo, el electorado le dio el segundo lugar a Mauricio Macri y por lo tanto los medios hegemónicos jugaron a alzar a Mauricio Macri, y también un poco, hace poco tiempo hubo unos hechos de corrupción del gobierno de la ciudad que está a cargo justamente de Mauricio Macri, que le hicieron debilitar sus posibilidades electorales, y por lo tanto los medios hegemónicos no tuvieron otro remedio que dar visibilidad a esos profundos hechos de corrupción, y parecería que ha disminuido una serie de puntos en la cantidad de votos, y un ascenso se ve de Sergio Massa, que veremos hasta dónde llega, y finalmente si el oficialismo logra superar el 40%, y con una diferencia de 10 puntos alcanzaría para hacerlo triunfar en la primera vuelta, está en el 38.5, y veremos si supera el 40% para triunfar en la primera vuelta. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, contándonos un poco cómo está el panorama ahí en Argentina, y mucha suerte para lo que se viene el día domingo en cuanto a la democracia en tu país, ¿ah? Por favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Saludos a la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, fue Mario de la Roca, historiador y periodista argentino, que nos ha contado un poco cómo se está moviendo el tema. Y como lo decíamos hace unos instantes, parece que Massa, el tercer candidato fuerte, digamos, en estas elecciones, pues son 6, ha subido un poco en cuanto a la simpatía de la gente, y vamos a ver a quién finalmente le estaría restando los votos. Según el panel también el doctor Marcos Iaceta. Doctor, bienvenido al programa, es un gusto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Escuchando al colega argentino, colega digo, periodista no soy yo, pero colega porque somos analistas, ¿no? o intentamos ser analistas. La primera cosa que nos dice, y que es parecido al Perú, es que la permanencia excesiva en el poder corrompe. Corrompe, y la corrupción trae su costo. En segundo lugar, nos ha presentado una dialéctica. Tenían un modelo económico hasta el 90 y tantos, creo que con Menem, y de ahí entran al modelo de Kirchner. Lo que no nos ha dicho, y no lo hemos podido preguntar, es cuál fue el costo del cambio de un modelo, y si fue del cambio es porque también entró en crisis. Otra lección, mucha permanencia en el poder, corrupción, y se genera crisis. Por lo tanto hay que oxigenar el poder. Lo que nos dijo con respecto a eso fue que efectivamente en los 90 hubo un cambio, que en el caso del segundo fuerte, digamos, en estas elecciones, que es Mauricio Macri, querría retomar eso que hubo en los años 90. A eso quiero llegar, ¿no? No sabemos el costo del cambio de los 90 para Kirchner, porque Kirchner le mejora la economía a la Argentina. Ahora, se han quedado 10, 12 años, creo. Sí, 12 años. Corrupción y desgaste y crisis económica. Ahora, el dilema de los argentinos está: ¿nos quedamos con este modelo, con la crisis?
mantenemos la crisis y que nos haga algunas reformas pequeñas por temor al cambio, o apostamos al cambio a los 90 y eso va a significar un costo, en otras palabras, shock. ¿Habrá shock? ¿De qué magnitud será el shock? Entonces por ahí hay un tercero que dice, no es necesario eso. Vamos a combinar las cosas y vamos a un tránsito. Es el lío entre Vargas Llosa y Fujimori. Sí. Yo leía un poco ahora, doctor Rodríguez Mackey, leía un poco sobre este tema, y hay quienes aseguran que en Argentina solo pueden gobernar los peronistas, ¿no? Porque cada vez que hay un gobierno que no es peronista, o lo golpean, o renuncia como de la Rúa, ¿no? O le pasa algo y al final termina fugando en helicóptero. Sí, bueno, la historia de Argentina en el siglo XX está marcada por el peronismo. El peronismo ha sido hipersensible en el eco social. Recordemos que cuando se habla de peronismo, automáticamente es una construcción inmediata en el imaginario colectivo de todo argentino. Peronismo es lo mismo que obrero. O sea, es, digamos, la expresión llana de un importante grupo humano que fue golpeado históricamente y que, recordemos cómo Perón y su propia esposa luego van a recrear todos estos estereotipos quiméricos en la sociedad argentina. Entonces, es verdad, esto significa que la derecha siempre ha tenido problemas en Argentina y lo estamos viendo ahora en un proceso donde prácticamente, mirando ya el panorama, es un Macri que compite contra dos que expresan propiamente dicho esta visión ontológica del peronismo. Y de un lado y de otro lado vuelve, y con más fuerza todavía, José, la tesis y la dosis del miedo en el proceso electoral. Porque vemos a un Daniel Scioli que habla de continuidad, pero con ciertos cambios. Claro. Ese es el miedo. Continuidad con algunas mejoras, dice. Y el otro miedo es, ¿no es cierto?, cambios, pero manteniendo algunas cosas que se han hecho durante la era de Kirchner. Sí, es cierto, don Julián, y creo que ese ha sido un cambio de versión de último momento, una jugada media de ajedrez de Mauricio Macri también, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo está actualmente Argentina. Yo escuché que la presidenta argentina ha logrado una mejora económica, y eso no es tan cierto. Los dos países que están en la peor situación económica de Latinoamérica son Venezuela y Argentina. Están con índices por debajo de lo normal. Y sin embargo hay que entender, hay que darse cuenta que una década atrás estos dos países se beneficiaron de los recursos que tienen. Uno se benefició del gas, del petróleo, es el caso de Venezuela, y Argentina, por supuesto, de los granos, la leche, los lácteos, las carnes, etcétera, cuando todavía China e India estaban comprando muy fuerte en el mercado. Sin embargo, ninguno de los dos, ni Venezuela ni Argentina, aprovecharon ese boom. También ocurrió aquí en el Perú. Tuvimos un boom internacional de precios favorables al país. Acá nos beneficiamos con los precios de los minerales y de los metales. Sin embargo, los gobiernos de Toledo y de García pues no aprovecharon ese boom. Igual ha ocurrido en Argentina. Entonces la situación en Argentina no es tan boyante que digamos, ¿no? Que vuelve el miedo. El en Argentina era el miedo a que no se respeten los derechos humanos. Sin embargo, hay que reconocerle a la presidenta argentina hasta al 10 de diciembre de este año, hay que reconocerle que ella ha logrado que los derechos humanos se respeten en su mayor parte, en su mayor acepción, los derechos humanos. Pues bien, pero de derechos humanos no vive el hombre. Entonces el Estado argentino ha logrado
que 8 millones de argentinos vivan del asistencialismo. Aquí en el Perú creo que son 1 o 2 millones de personas que viven del asistencialismo. Los argentinos se han convencido de que el asistencialismo no resuelve los problemas. Seguramente amortigua, pero no resuelve los problemas. Siguen teniendo la misma cantidad de pobres. Es una lección que debemos aprender aquí en el Perú. Yo les cuento algo. Estoy viéndolo en este momento. Pueden ustedes recurrir a www.bancomundial.org, ¿no es cierto? ¿Cuál es el panorama general que el Banco Mundial le da a Argentina? Y parece que no anda tan mal, de acuerdo a esta página del Banco Mundial. Dice, con un Producto Bruto Interno de más de 540 millones de dólares, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. En los últimos años, Argentina priorizó promover un desarrollo económico con inclusión social, que es a lo que tienen miedo cuando dicen el cambio, ¿no? Tienen miedo a que el candidato de la centro derecha o derecha no tenga esta inclusión social. Es un poco el temor que expresa el colega que nos ha llamado también, ¿no? Sí, pero tienes un Producto Bruto Interno enorme, pero subsidias demasiado. Porque, como ha dicho el doctor Rodríguez Macay, no, el peronismo significa los descamisados. O sea, y cuanto más se regale la plata, todo el mundo se enfervoriza. Por eso surge la leyenda de Eva Perón. Pero si lo analizamos con frialdad, todo lo que hizo Eva Perón para casi deificarse significó la ruina económica de Argentina, la quiebra económica de la Argentina. Por lo tanto, los argentinos ahí tienen que definirse como, ontológicamente y hablando de ser, en su modo de pensar y hacia su futuro. O sigue el asistencialismo, o deciden de una vez enfrentar económicamente, porque capacidades a la Argentina no le falta. En tecnología no le falta, productos naturales tampoco le falta, intelectualidad no le falta, sino que les gusta el regalo. Otro tema que usted ha mencionado que es importante, y lo vamos a conversar al regreso del corte, es la parte educativa en Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un nivel bien importante en América Latina la parte educativa en Argentina. Está, digamos, considerado entre los primeros, de acuerdo a lo que yo leo. Por supuesto, no he viajado en Argentina desde hace muchísimos años. Tengo el gusto de conocer un par de ciudades allá, pero hace mucho que no viajo, no puedo haber observado, pero sí he leído lo que escriben sobre la realidad argentina. Y en el tema educativo dicen que va muy bien, y en el tema económico realmente, de acuerdo al Banco Mundial, no va tan mal. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de lo que serán las elecciones en Argentina este 25 de octubre. Va a ser seguramente el día D para Argentina esta fecha. ¿Cambio o no del kirchnerismo? Corte y regresamos.